necesitas de mí. Este es el día en que todos celebramos al Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador. El Señor Jesucristo, en Mateo 28, nos dio una gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y Él nos dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Me he propuesto tener una serie de mensajes en donde estaremos compartiendo de esas cosas precisamente que el Señor nos ordenó que hiciéramos. Al principio de su ministerio, inmediatamente después de ser bautizado en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, nos describe cómo el Señor Jesucristo fue llevado al desierto y pasó 40 días sin comer y tuvo mucha hambre. Mateo capítulo 4 y casualmente Lucas capítulo 4, casi los mismos versículos, del 1 al 11 en Mateo y del 1 al 12 en Lucas, capítulo 4 en ambos, hablan de esta historia. Ahora bien, ¿qué podemos aprender? ¿Qué es lo que queremos saber de lo que Cristo nos ha mandado? El Señor Jesucristo estuvo predicando mensajes a sus discípulos, a sus seguidores, constantemente. Pero en este caso, este es un mensaje práctico. Podemos ver cómo el Señor Jesucristo con su propia vida nos enseña lo que debemos de hacer cuando somos tentados por el enemigo. Permítame leer este pasaje en las Escrituras y voy a ir haciendo pausa. Repito, estamos hablando de Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, y también lo puede encontrar en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 12. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Marcos no revela los detalles, solamente dice que fue tentado por Satanás y que después de la tentación vinieron los ángeles y le servían. Lucas solamente menciona 40 días de ayuno, pero Mateo es más específico. Mateo dice 40 días y 40 noches. Después de 40 días y 40 noches, naturalmente que tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué podemos aprender de lo que Cristo nos ordenó que hiciéramos como sus discípulos? Primero, tiene que ver con la provisión física para nuestro cuerpo, el hambre. El hambre aquí, o la necesidad de satisfacer lo que el cuerpo necesita, en este caso la provisión para sostenerse, puede ser obtenida de una manera incorrecta, ilegal, inoportuna, inadecuada. El Señor Jesucristo tenía el poder de convertir las piedras en pan y de esa manera saciar su cuerpo y quitar su hambre. Pero en vez de eso decidió depender del Señor y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que aprender lo que el Señor nos ordenó, a depender de Dios para las provisiones materiales, la comida, el vestido, lo que necesitamos, la casa donde vivir, el descanso, aún algunas cosas profundas, más difíciles de entender, necesidades del cuerpo humano, como puede ser el descanso, el sueño, las relaciones sexuales dentro del matrimonio, todas las cosas que nuestro cuerpo y nuestra área material de nuestra vida necesiten debe de ser provista por Dios. Incluyo todas las áreas, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
En el Nuevo Testamento, la palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Quiere decir que para satisfacer o llenar nuestras necesidades genuinas, porque el hambre, el sueño, el descanso, etcétera, etcétera, son necesidades genuinas que Dios las inventó para nuestro cuerpo, porque si nosotros no tuviésemos esas necesidades, nos moriríamos o simplemente viviríamos como robots. Y aún los robots necesitan mantenimiento, ponerles aceite, lubricarlos, etcétera, etcétera. Necesitan continuamente de mejorías. Y nosotros también necesitamos. Hay otras necesidades materiales, como mencioné hace un rato. En este caso, la transportación, un vehículo para ir al trabajo o para ir a la escuela. Necesitamos fuerzas, necesitamos energías para trabajar, para hacer el aseo de la casa, etcétera, etcétera. Y el enemigo nos puede proveer de recursos incorrectos. El narcotráfico, el vender de una manera incorrecta algunas cosas, la piratería, etcétera, etcétera, son cosas que el enemigo nos ofrece para poder nosotros satisfacer nuestras necesidades materiales. Y podemos ampliar a muchas áreas de la necesidad humana cómo el enemigo nos ofrece la salida rápida, la forma más fácil de obtener dinero o recursos para suplir para las necesidades físicas. El cristiano, si es un nuevo creyente, va a aprender que no tiene que hacer tranzas o negociaciones incorrectas, no tiene que robar en su trabajo, no tiene que hacer cosas inadecuadas, no tiene que proveer las necesidades para su cuerpo fuera del matrimonio o en situaciones adversas a lo que dice la palabra de Dios o inadecuadas, que no sea lo que Dios está pidiendo que hagamos. A eso se refiere la primera tentación, y Cristo nos puso el ejemplo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, aprendamos a obtener la provisión de Dios de una manera correcta, como a Dios le agrada, de lo que venga de Él, no lo que venga del enemigo. Los siguientes versículos nos dicen que después el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Lucas dice que lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. En otras palabras, para que tus pies no se hagan daño en la caída. Y Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Usted puede notar que Lucas invierte el orden de estas tentaciones. La primera, la tentación de satisfacer las necesidades materiales, sí es igual en Lucas que en Mateo. Pero en Lucas invierte el orden y primero va a presentar otra tentación y finalmente va a terminar con esta. Mateo, al revés o en el lado opuesto, empieza con la tentación de Satanás de: tírate, aviéntate, que al cabo, si de veras eres hijo de Dios, Dios tiene la obligación de cuidarte y de protegerte. Y la respuesta del Señor Jesucristo es: no tentarás al Señor tu Dios. En otras palabras, le está diciendo: no pongas a prueba a Dios. Dejen ponerles una ilustración y luego regresaremos a la vida práctica en que vivimos. Habían unas señoritas en un colegio que querían cruzar un río en un tiempo de una tormenta. El río se había crecido y la creciente llegaba de una manera muy alta, peligrosa, que podía atentar contra la vida de estas señoritas. Y una de ellas empezó a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vénganse, nosotros tenemos el poder del Señor, así que vamos a cruzar este río, esta corriente, y no nos va a pasar nada, porque el Señor nos debe de defender, porque Él nos dio la promesa. Y di la palabra y cree lo que el Señor está diciendo. Y estas señoritas se aventuraron a cruzar, y las primeras que entraron a la corriente se las llevó la corriente y murieron ahogadas. Ellas pensaron: el Señor Jesucristo caminó sobre el agua y nos da la autoridad de hacerlo. Creo sin duda que en situaciones extraordinarias el Señor nos permitirá
que nosotros entremos en un milagro tan poderoso como ese, de poder caminar sobre las corrientes. Pero en la vida normal, en la vida común, el Señor no espera que nosotros hagamos eso. ¿Qué les costaba a aquellas señoritas esperarse un poco de tiempo a que bajara la corriente o ir a rodear? Era la mejor más flojera. El Señor no motiva al ser humano, al creyente, a tomar el camino corto o hacia la flojera. Más bien nosotros tenemos que evadir el deseo de poner a prueba a Dios. En el tiempo moderno, nosotros estamos pasando por una pandemia, el famoso coronavirus o el COVID-19, y muchos de nosotros tenemos miedo. Y he oído a muchos cristianos decir, Dios nos va a proteger porque Él nos ama, porque somos sus hijos. Es cierto, hermanos, yo lo creo, Él me ha protegido a mí, ha protegido a mi familia y a mi iglesia. Pero también es cierto que han habido hermanos, pastores incluso, siervos de Dios que sirven al Señor con todo su corazón, que incluso ya han fallecido por haberse contagiado del coronavirus. Algunos tomaron el riesgo simplemente porque estaban haciendo su trabajo que debían de hacer. Y bueno, esa no fue una negligencia o una imprudencia, pero otros se han enfermado por imprudencia, por poner a prueba a Dios. Lo que estoy tratando de decir es que el cristiano tiene que aprender a obedecer lo que Cristo nos mandó. Lo que Cristo nos está diciendo básicamente es, no te metas en la boca del lobo. No tienes por qué meterte en problemas en donde el enemigo te puede destruir y hacerte daño. Señoritas, recuerdo en alguna ocasión que salimos a evangelizar en un pueblo en el Valle de Juárez, y en esos pueblos hay cantinas con mesas de billar, y yo iba evangelizando junto con un grupo de jóvenes en un lado, y una de las señoritas, la hija del pastor de nuestra iglesia, se dejó ir y se metió a la cantina donde estaba el billar. Naturalmente que todos los hombres, al ver a una señorita joven, simpática, la rodearon inmediatamente con malas intenciones. Todos los demás jóvenes tuvimos que ir al rescate. Fue una imprudencia. Y ella decía, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece y en el nombre de Cristo voy a hacer eso. Repito, hay momentos y circunstancias en que el Señor nos permite hacer cosas atrevidas, pero en ese caso fue una imprudencia. En el caso del coronavirus, muchos de los cristianos están diciendo, yo no voy a usar un tapabocas, yo no voy a lavarme las manos seguido, ese es un mito, esas son historias de los demás, son teorías de conspiración, qué sé yo. Queridos hermanos, si usted está viendo que hay gente en su familia que se están contagiando, tenga cuidado cuando va al supermercado, tenga cuidado cuando va a hacer algo en el trabajo, cuídese, protéjase. El Señor nos pide a nosotros que no pongamos a Dios a prueba. Repito, cuando se trata de una situación circunstancial donde somos amenazados, que nosotros no lo provocamos, el Señor habrá de cuidarnos. De hecho, sea de paso, este pasaje está basado en el Salmo 91, versículos 11 y 12, y está haciendo alusión al mismo Señor Jesucristo. Es un pasaje mesiánico, hablando del cuidado de Dios para su Hijo. Y claro, se extiende también para nosotros, los hijos de Dios. Pero una vez más, ¿qué tenemos que aprender en esto que nos enseña el Señor a nosotros, sus discípulos? Tenemos que aprender a pedirle al Señor que nos provea para nuestras necesidades de nuestro cuerpo. Pero también tenemos que aprender a no poner a prueba a Dios en situaciones de peligro y que no pensemos que Dios está obligado a salvarnos por causa de nuestras imprudencias o venir al rescate cuando nosotros estamos haciendo tonterías o cosas que no son convenientes. Tengamos cuidado con eso. Espero que no se moleste con lo que estoy diciendo, pero repito, Dios nos protege, Dios nos ama, pero Dios espera que usted tenga cuidado. No tentarás al Señor tu Dios, no ponga a prueba al Señor, por favor, haciendo cosas imprudentes. Ahora, después de esto, una vez más, Lucas lo invierte. Lucas primero empieza diciendo sobre esto. Me refiero ahora al tema de lo que Mateo habla, que le llevó luego a un monte muy alto, versículo 8, al Señor Jesucristo. Satanás lleva al Señor Jesucristo y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Repito, Lucas mencionó primero esto y termina al último con lo de tirarse del pináculo del templo. Volviendo al versículo 9, y le dijo, todo esto te daré, le dice Satanás a Jesucristo, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que el diablo estaba procurando es que el Señor Jesucristo cometiera una idolatría. En vez de adorar a Dios, lo adorara a Él. Ahora, naturalmente que si se nos apareciera el diablo y nos pidiera que lo adoráramos, muchos de nosotros diríamos, no, yo soy cristiano, ¿cómo crees? Yo no voy a hacer esas cosas. Pero el diablo es sutil. Él no te va a poner cosas que nosotros entendemos fácilmente que vienen de él. Pero sí, por ejemplo, lo que estaba apelando que el Señor Jesucristo hiciera es que dice, todos los reinos del mundo, mira, con todo su esplendor te los voy a dar. En otras palabras, le estaba ofreciendo poder, autoridad, fama, riqueza. Y muchos de nosotros, aunque somos cristianos, nos dejamos llevar por eso. Quisiéramos tener poder. Aún los siervos de Dios, no somos conformes con ser pastores de una congregación humilde. Quisiéramos ser pastores de una mega iglesia en donde podamos tener un programa de televisión que millones o miles de personas nos puedan ver y sintonizar. Todo eso está hablando de nuestro deseo humano de tener fama, de tener poder, de tener control, de poder tener dominio sobre los demás. Han habido grandes millonarios que se han lanzado con la intención de ser gobernantes de países o de naciones a lo largo de la historia. No porque necesiten dinero, el dinero lo tienen, no porque necesiten fama, muchos de esos millonarios ya lo tienen, pero es que ellos quieren tener el poder, sentirse que son muy poderosos y están en control sobre las cosas que están ejerciendo. Me refiero, a lo largo de la historia hemos visto personas cayendo en esa tentación. Los cristianos, los discípulos de Jesucristo, probablemente no tenemos la oportunidad de ser presidentes o reyes o gente muy poderosa o muy rica, pero el diablo nos va a ofrecer oportunidades, tener un puesto en la iglesia, subir en el trabajo y tener un puesto donde vamos a ser patrones y vamos a tener control. Vamos a tener cierta posibilidad de dominar sobre los demás. O si tenemos la oportunidad de volvernos famosos o que la gente hable mucho de nosotros. ¡Ah, qué interesante! Yo creo que eso es incorrecto. La Biblia dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No permita, mi amigo, mi hermano, mi hermana, discípulo de Jesucristo, no permita que usted gane algo de gloria en las cosas que hace, o de fama o de reconocimiento, porque toda la honra, toda la gloria, toda la adoración y veneración le pertenecen a nuestro Señor Jesucristo, no a nosotros. Nosotros solamente somos siervos. Es el Señor Jesucristo el que merece toda la honra y toda la gloria. Vamos a hacer entonces un resumen rápido. El Señor quiere que nosotros aprendamos acerca de las cosas que Él nos enseña. Nos enseña que dependamos de Él para la provisión para nuestros cuerpos en todas las áreas. Que no obtengamos esas cosas de una manera incorrecta. El Señor no quiere que lo pongamos a prueba o que tentemos al Señor con las cosas que hacemos, que seamos prudentes en nuestra vida. Es muy importante. Y tercero, que nosotros no busquemos convertirnos en idólatras buscando fama, reconocimiento o poder. Puede parecer muy básico y usted puede decir, hermano, yo pensé que usted me iba a hablar del bautismo, de la cena del Señor, de ciertas doctrinas que tienen que ver con lo que Cristo nos ha ordenado. La vida cristiana tiene que ver con lo que nosotros hacemos en la vida diaria. Y es ahí donde Satanás va a venir a tentarnos para ver si nosotros queremos seguir a Cristo y ser sus discípulos o hacerle caso al enemigo. Por favor, manténgase cuidándose, protegiéndose, mientras nos volvemos a ver. Más adelante, si Dios nos lo permite, daremos instrucciones cuando llegue el tiempo de cómo volvernos a juntar en el templo. Entre tanto, usted y yo tenemos que aprender a ser librados de la tentación con que nos seduce y nos ataca Satanás, usando su palabra y obedeciendo lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado hacer. Que el Señor le bendiga. Nos gozamos de poder compartir la palabra. Espero que usted se goce de oírla y de compartirlo con los demás. Hasta la próxima ocasión, que la paz del Señor gobierne en sus corazones. Bendiciones.